RTVC Noticias. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias. Emisión fin de semana. La victoria de etapa es otra cosa. Otros quieren victoria de etapa. Johnny Izaguirre se cayó antes del último kilómetro. Johnny Izaguirre va a ganar la etapa. Daniel Martínez va a ser campeón. Daniel Martínez y Colombia se levantan por segunda ocasión en la historia de Itzulia. El título es para Colombia. Y cómo no emocionarse, Goga, el Dani Martínez, sí, decidió darle otra alegría. Impresionante lo que hizo el cundinamarqués, una batalla que le ganó al belga Remco Evenepoel, líder de la competencia, y le arrebató 14 segundos, lo que le permitió convertirse en el campeón de la Vuelta al País Vasco. Llegó segundo en una fuertísima etapa, por cierto, con 7 premios de montaña, en la que atacó, sacó ventaja y demostró que hay Dani para rato. El ciclista de Lineos le dedicó el triunfo a sus hijos, al país y a su Soacha del alma. Con este triunfo comenzamos RTVC Noticias. Fin de semana, vamos con los titulares. Ataque a patrulla militar en Ituango. 3 soldados murieron y 10 más resultaron heridos. Autoridades investigan lo sucedido. Capturada supuesta abusadora de menores. La agresora habría torturado y maltratado a pequeña de 3 años de edad en repetidas ocasiones en un jardín infantil del sur de Bogotá. Menores de edad continúan usando potenciadores sexuales como juego. El INVIMA afirmó que en 2022 han sido reportados 41 casos. El más reciente ocurrió en Bogotá. Alerta en Puerto Wilches por lluvias. Se rompió otro dique en el río Magdalena. Hay 70 familias damnificadas. Habitante de calle en Buenaventura, una mujer le roció combustible y luego le prendió fuego. La mujer está siendo buscada por las autoridades. Los detalles en minutos desde Cali. Conmemoración del Día de las Víctimas de la Violencia. Ex integrantes de las FARC pidieron perdón por la toma de Mitú en 1998, en la que murieron 56 personas. En el mundo, primer ministro de Inglaterra llegó a Kiev, habló con el presidente Zelensky y prometió ayudar a Ucrania. A Medellín llegará la Sinfonía de los Bichos Raros. Al final del noticiero, más detalles. Te encantaría si te hubieras tomado una sopa con las patas de mi abuela. Buenas noches, bienvenidos a RTVC Noticias, fin de semana conectados 24/7. En Ituango, Antioquia, un ataque a una patrulla del ejército dejó 3 militares muertos y 10 más heridos. Las autoridades investigan el hecho. El atentado terrorista fue perpetrado en la vereda El Signo en Ituango. Las tropas militares atacadas se disponían a realizar un operativo de seguridad durante la noche en este municipio. Desafortunadamente, un vehículo donde iban los militares cayó al río, muriendo 3 soldados y hiriendo 10 soldados también. Enrique Espitia Fuentes, Enario Luis Martínez Arciria y Álvaro Andrés Torres Palomino son las víctimas mortales que dejó la detonación. Iban detrás de Ramiro, iban a una operación contra él. Y desafortunadamente en la carretera dejaron unas minas y dejaron unas bombas, unos cilindros, y al pasar el vehículo los activó y cayeron todos estos muchachos al río. En un comunicado, la 7ª División del Ejército señaló como presuntos responsables al grupo armado residual 18 de las FARC. Y a pocos días de que sea extraditado alias Otoniel, las autoridades continúan golpeando la estructura del Clan del Golfo. En las últimas horas fue capturado Miguel Úsuga alias Compa, encargado de manejar los negocios de narcotráfico en Medellín. Pese a su apellido, Úsuga, alias Compa, no es familiar de Otoniel, el máximo cabecilla del Clan del Golfo. Sin embargo, en 2010 sostuvo una relación sentimental con la hija del cabecilla. Persona de confianza del extraditado, alias Nicolás, segundo cabecilla en algún momento del Clan del Golfo y persona de confianza de Otoniel.
Según los investigadores, alias Compa creó empresas fachada de ganadería, inversión hotelera y construcción de obras civiles para poder lavar dinero. Impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo sobre 36 inmuebles, 8 sociedades, 6 establecimientos de comercio, 79 cabezas de ganado, 21 vehículos, más de 107 millones de pesos en cuentas bancarias. Para las autoridades, alias Compa movió y lavó dinero por más de $1 billón, producto de la venta de cerca de 3 toneladas de cocaína mensuales en los últimos 24 meses. Junto a Miguel Úsuga fueron capturadas otras 8 personas y enviadas a prisión. Y en Barrancabermeja, Santander, fueron capturados 3 supuestos integrantes del ELN. Según las autoridades, estas personas estarían vinculadas con los ataques a las infraestructuras petroleras en marzo de este año. A los capturados les fueron decomisados explosivos en la vía que comunica Barrancabermeja en Santander y Yondó en Antioquia. Según las autoridades, su intención era atacar la infraestructura petrolera en el Magdalena Medio. Y escuchen esto, Damaris, lamentablemente los niños siguen siendo víctimas de la inconsciencia de algunos adultos. En 2019, en un jardín de Bosa, sur de Bogotá, una profesora habría abusado de una niña de tan solo 3 años de edad. La pequeña fue cambiada de colegio. Pero mire esto, Line, y es que 3 años después, la supuesta agresora habría sido reconocida por la pequeña en el nuevo colegio, desde el que también fue reportado otro supuesto abuso a un menor el pasado 17 de marzo. Por eso hasta ahora nos vamos a de una vez conectar con Cristian Sandoval. Cristian, buenas noches. ¿Qué otros detalles se conocen de este aberrante caso? Damaris, buenas noches. Según las investigaciones, estos tocamientos indebidos duraron cerca de 15 días, el mismo tiempo que duró esta menor de edad en este jardín infantil. La fiscalía le imputó a la profesora abuso sexual con menor de 14 años y tortura agravada. El supuesto abuso sexual ocurrió en este jardín del sur de Bogotá. En el lugar, la docente habría tocado y torturado a la pequeña en repetidas ocasiones. Luego de las evidencias recolectadas por la Fiscalía y su Policía Judicial SIJIN de la MEVOC, se solicitó una orden de captura que se materializó el pasado 7 de abril en contra de la hoy procesada. Este año la niña fue cambiada de colegio. En el primer día de clases se encontró con quien habría abusado de ella en el colegio anterior. Aterrorizada por la sorpresa, la menor de edad no se quedó callada y le contó a otra maestra lo que había sucedido. Sin dudarlo, la docente reportó el caso. Ya en el salón de clases la castigaba dejándola sin descanso ni oportunidad de tomar sus onces. Igualmente, mientras era castigada, igualmente era maltratada, quitándole los zapatos y medias para luego golpearle sus tobillos. La agresora fue capturada por la policía. Las autoridades confirmaron que en la misma institución había sucedido otro supuesto caso de abuso con otro educador en menos de un mes. Desde el mismo momento que se conoció el caso, el ICBF atendió a la menor y a su familia. Desde el sur de Bogotá, Cristian Sandoval García, RTVC Noticias, conectados 24/7. Muy buenas noches. Cristian, muchas gracias. Y por supuesto, rechazo total a casos como estos en el país. Por otro lado, atención a esta alarmante cifra. El INVIMA reportó 41 casos de intoxicación de menores por el uso inadecuado del sildenafil, utilizado como potenciador sexual. Niños y jóvenes lo están consumiendo con bebidas como gaseosas, jugos y agua. Expertos aseguran que los problemas de salud por el uso desmedido del medicamento podría generar graves problemas. El caso más reciente ocurrió el 8 de abril en Bogotá, en el colegio Villemar El Carmen de Fontibón. Un grupo de 5 estudiantes, al parecer, consumieron el medicamento con Coca-Cola. Al conocerse el caso, el Ministerio de Educación asumió la investigación. De manera inmediata, la IED se comunicó con el 123 y la dirección local. A partir de la alerta se desplaza la IED, el equipo de reacción inmediata ERI de la Secretaría de Salud. Una vez controlada la situación y estabilizados los menores de edad, fueron entregados a sus familiares. Por la delicada situación, el INVIMA generó una alerta. 41 casos han sido reportados este año. Se recuerda a la ciudadanía general que este medicamento solo debe administrarse bajo fórmula médica. De lo contrario, puede desencadenar un riesgo grave para la salud. Según especialistas, esto puede traer complicaciones en
en la salud de los menores de edad. Es el priapismo, que es una erección mantenida y dolorosa con unas consecuencias irreversibles. Está la cefalea, la dispepsia, el vómito, la diarrea, el dolor abdominal. En las farmacias dicen que el medicamento no se les vende a menores de edad. Ese es un medicamento que se dispensa con fórmula médica únicamente. Viene por fórmula, también viene por recompra, porque ya los clientes lo han usado y saben cómo son los efectos colaterales. Pero los videos de las redes sociales parecen demostrar lo contrario. Las autoridades hacen un llamado a los padres de familia para que ejerzan más control ante estas situaciones. Un derrumbe al interior de una mina ubicada en el sector La Cueva en Amagá, Antioquia, habría dejado 4 mineros atrapados. El cuerpo de socorro logró el rescate de 3 de ellos. Sin embargo, 1 perdió la vida. Los 3 mineros rescatados fueron trasladados a un centro asistencial por intoxicación como consecuencia de los gases acumulados en el socavón. El desbordamiento del río Magdalena y la ruptura de un nuevo dique tienen las alertas encendidas en Puerto Wilches, Santander. Cerca de 70 familias han resultado damnificadas por daños en cultivos y afectaciones en sus viviendas. Las lluvias de la última semana llevaron al río Magdalena a su máximo nivel, causando una ruptura de 40 metros en el dique a la altura del casco urbano. Las familias perdieron parte de sus enseres y animales. Hoy, gracias a Dios, hicieron una olla comunitaria. El concejal Juan Castañeda colaboró para una olla comunitaria y ahí tuvimos el almuercito. Y así por ahí a los buenos corazones, porque aquí prácticamente ya en la noche no le da miedo. Muchos de ellos no tienen dónde pasar la noche, pues sus casas quedaron bajo el agua y es un riesgo permanecer allí. Primero estamos solicitando las ayudas prioritarias para que las comunidades puedan solucionar esa situación que se está presentando de manera momentánea, como los alimentos. Tenemos personas que han sido afectadas y han perdido sus enseres. También se reportan emergencias en el sector rural de Vuelta Perico, Sitio Nuevo y Paturia, en donde la fuerza del agua amenaza a 2 puntos críticos del dique del río Magdalena. Y debido a las continuas lluvias en Risaralda, el IDEAN lanzó una alerta por posibles deslizamientos en el 78% de los municipios del departamento. Paula Rodríguez, periodista de Radio Nacional, nos amplía esta información. La inestabilidad en los terrenos de 11 de los 14 municipios que conforman el departamento de Risaralda fueron declarados en alerta por el IDEAM ante las constantes lluvias que se han registrado. El monitoreo es permanente, especialmente en algunas vías que ya están identificadas por los organismos de socorro como puntos críticos. Como el sector de Santa Cecilia Mambú, ahí tenemos una organización de defensa civil que está muy atenta a la situación que nos presenta en este sector por deslizamientos de tierra. Igualmente en Santuario, en Apía, en Pueblo Rico, en el municipio de La Celia, Balboa, La Virginia, todos estos sectores tenemos presencia y estamos monitoreando para apoyar cualquier eventualidad. Agregó el socorrista que hay alerta también en por lo menos 6 afluentes que pueden registrar crecientes súbitas y ocasionar inundaciones en algunas comunidades cercanas como La Virginia, Risaralda y Viterbo en el departamento de Caldas. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Hay indignación en Buenaventura, Valle del Cauca. Una mujer le prendió fuego a un habitante de calle. El hecho quedó grabado en una cámara de seguridad. Carlos Gutiérrez, las autoridades ya identificaron a la autora de este hecho. Buenas noches. Hola, Lina y televidentes, muy buenas noches. Pues sí, las autoridades ya tienen plenamente identificada a esta persona. Es una mujer que inicialmente le roció combustible a este habitante de calle mientras dormía frente a este establecimiento comercial ubicado en un barrio de Bajamar de Buenaventura y luego le prendió fuego. La víctima permanece aún en cuidados intensivos y dicen las autoridades que ya conocen y tienen las pistas correspondientes para dar con la captura de esta mujer. Fue al frente de un restaurante en Buenaventura donde una mujer le roció combustible y le prendió fuego a un habitante de calle que dormía. En video de una cámara de seguridad de un local al frente, el caleño, como se hace llamar, salió corriendo envuelto en llamas. Esta persona fue atendida por el centro de salud, la cual en estos momentos se encuentra en cuidados intensivos. Dicen quienes conocieron el hecho en un barrio de Bajamar que es la segunda vez que el caleño es atacado de tal manera.
todo parece ser la agresora, es la compañera sentimental. El habitante de calle, cuentan los habitantes, que fue llevado a un centro médico donde presenta quemaduras de segundo grado en la mayor parte de su cuerpo. Esta mujer, de acuerdo con la investigación que han realizado las autoridades, es la segunda ocasión que ataca a este hombre. La víctima es un hombre de aproximadamente unos 50 años de edad y al parecer horas antes había tenido una discusión con su agresora. Por eso es que se adelanta la búsqueda para capturar a esta mujer. Información desde el oriente de la capital del Valle del Cauca. Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias Conectados 24/7. Carlos, gracias. Inaceptable estos hechos de intolerancia. Y en Anzoátegui, Tolima, campesinos tiraron cerca de 1000 cajas de granadilla porque no las han podido sacar de sus fincas debido a los cierres viales ocasionados por las fuertes lluvias. John Freddy Nagli es periodista de Radio Nacional, nos amplía la información. Los campesinos que producen granadilla y otros productos agrícolas en el norte del Tolima están en crisis. Julián Andrés Tobar Bernal, líder campesino de Anzoátegui, dijo que además de los costos de producción de la granadilla, se suma el problema del taponamiento de la vía que conduce a ese municipio del norte del Tolima. Nosotros tenemos cerca de 45.000 plantas de granadilla en el municipio. Aquí se producen alrededor de 80.000 cajas de granadilla cada 4 meses, pero la verdad es lamentable porque de ese porcentaje de producción que teníamos, hoy no superamos el 10% debido a que la floración de los cultivos se ha caído debido al invierno y las heladas que se han presentado permanente. Por lo pronto, los campesinos de ese municipio tolimense sostienen conversaciones con la Secretaría de Agricultura del departamento para buscar salidas a la crisis. Anzoátegui es el municipio con la mayor producción de alimentos en la región. Por otro lado, el gobierno nacional entregó un tramo de la vía Rumichaca-Pasto, el corredor vial más importante de Nariño. La ruta conecta a Colombia con Ecuador. Este tramo de la segunda unidad de la vía contó con una inversión de 545.000 millones de pesos. El presidente Iván Duque afirmó que la obra es vital para la región. 7 puentes vehiculares, 4 puentes peatonales, 32 kilómetros de construcción de dobles calzadas, la rehabilitación y mejoramiento de más de 45 kilómetros. Detrás mío podemos ver 2 de los 7 viaductos que componen la totalidad de la vía Pasto-Rumichaca, que conectará al sur del país con Ecuador. Hoy fueron entregados 12 kilómetros de doble calzada, en donde no solamente transportarán vehículos livianos, sino también carga pesada. Con este corredor estamos mejorando la conectividad de los habitantes de Iles con la vía panamericana, generando un ahorro de cerca de 20 minutos en tiempos de desplazamiento. El mandatario anunció que habrá más proyectos viales para Nariño. Esperamos que a más tardar el 25 de mayo nosotros estemos dejando la estructuración del proyecto que va a unir con una nueva visión de competitividad y de doble calzada a Pasto con Popayán. La construcción de la vía Rumichaca-Pasto inició en 2015, contó con una inversión de 2,5 billones de pesos y según el presidente será entregada la primera semana de junio de este año. Y hoy en el Día Nacional de las Víctimas, la Comisión de la Verdad y organizaciones sociales conmemoraron a los más de 9 millones de personas afectadas por el conflicto armado. En Vaupés, excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC pidieron perdón por la toma de Mitú. En el registro único de víctimas hay 9.250.453 colombianos, según la Unidad para las Víctimas. Desplazamiento, desaparición forzada y secuestro son los hechos que más víctimas ha dejado el conflicto armado. Pensar todavía de que este dolor para muchos y muchas continúa. Cerca de 13.000 personas dejaron las armas tras el proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Hoy excombatientes pidieron perdón por la toma de Mitú, Vaupés, en 1998, en la que murieron 56 personas y 61 fueron secuestradas. Nuestro compromiso con las víctimas, con ustedes, para reconocer nuestras responsabilidades. En el centro de Bogotá, madres de los jóvenes víctimas de falsos positivos y madres de comunidades afro honraron la memoria de sus seres queridos. Nunca lo he olvidado. Para mí el dolor más grande de mi vida fue haber perdido a mi hijo. Haber perdido a mi hijo. Según la Alta Consejería para las Víctimas, en la capital viven más de 380.000 damnificados, en su mayoría por desplazamiento forzado.
Comenzamos Colombia, mi elección 2022, con las correrías de las campañas en varias regiones. Mensajes a las víctimas en su Día Nacional y hasta denuncias formaron parte de las agendas de los candidatos a la presidencia. Sergio Fajardo estuvo en el Urabá, Antioquia. Allí hubo encuentros con ciudadanos y envió un mensaje a las víctimas del conflicto. Con todo el orgullo, hoy en el Día de las Víctimas, las oportunidades, la educación, conocer, reparar, entender la dimensión de ese sufrimiento que ha tenido tantas regiones y siempre oportunidades. John Milton Rodríguez participó en el evento organizado por el Senado para conmemorar a las víctimas del conflicto armado. Allí habló de las deudas de la ley de víctimas. Menos de 1 millón de personas han sido debidamente o superficialmente más bien atendidas. Y a nivel de los giros que tienen que ver con las indemnizaciones administrativas, menos de 2 millones de giros. Federico Gutiérrez estuvo en Jericó, Antioquia. Aseguró que su candidatura estará comprometida con las víctimas del conflicto. Nombremos a quienes la violencia se ha llevado. Recordemos para no repetir. Como presidente daré cumplimiento a los acuerdos de paz con enfoque en la verdad, la justicia. Gustavo Petro hizo una denuncia desde su cuenta en Twitter. Asegura que hay planes criminales que buscan la llegada de dineros ilegales a su entorno. Tenemos información de un plan confeccionado desde las cárceles para infiltrar mi campaña con dineros del narcotráfico. Máxima atención a todos los comités municipales. Solo se recaudará dinero en la gerencia nacional y por préstamos del sistema financiero. Los candidatos Rodolfo Hernández, Luis Pérez, Enrique Gómez e Ingrid Betancourt sostuvieron agendas privadas o no realizaron actividades públicas de campaña antes de esta emisión. $1.200 uniformados se encargarán de mantener la seguridad durante esta Semana Santa en Valle del Cauca. Habrá especial vigilancia a las embarcaciones turísticas en Buenaventura y las autoridades calculan que al departamento llegarán cerca de 120.000 turistas. Para evitar robos a embarcaciones en alta mar durante esta Semana Santa, en Buenaventura las autoridades dispondrán 1.200 uniformados para fortalecer la seguridad de visitantes y turistas. Con sus 3 estaciones a lo largo y ancho del Pacífico, para garantizar que todos los turistas que vienen a Buenaventura, Vallasolano, que van a estar en las áreas de Tumaco, puedan hacer esa navegación en esos buques de transporte de pasajeros. En el muelle turístico habrá una estricta vigilancia. Buenaventura está preparada para atender a todos los turistas que lleguen a ese hermoso territorio. Tenemos una programación muy interesante en cada uno de los destinos turísticos. Las medidas también se extienden a Cali. Vamos a tener una ocupación aproximada del 50% y esto significa un 5% más respecto a las últimas 5 Semanas Santas. Desde Cali hacia Buenaventura se espera que se movilicen más de 30.000 vehículos. Y en Puerto Colombia Atlántico, el comercio gastronómico está listo para recibir a los turistas durante la Semana Mayor. Las autoridades afirman que las playas y la nueva plaza del municipio son sus principales atractivos. Después de 2 años sin celebrar la Semana Santa, en esta ocasión con el movimiento de turistas, los dueños de restaurantes tienen proyectado aumentar sus ventas en un 90%. Precisamente a que toda esta parte turística está abierta y pues permite que el ingreso de mucho comensal. Queremos turismo que venga a aprovechar el mar, que venga a disfrutar del mar, que no nos traiga basura. El nuevo muelle y la plaza de Puerto Colombia se han convertido en un referente y un atractivo para los turistas. Este lugar acá es muy agradable, la verdad es que es muy incluyente además. El comercio tiene preparada una variedad de planes que combinan lo tradicional y lo vanguardista. Y tenemos musiquitas, tenemos repartir dulces típicos, que esa costumbre ya se ha perdido y pues queremos retomar. El muelle de Puerto Colombia fue la puerta de entrada al desarrollo del país y aún más con la reciente inversión de 19.600 millones de pesos en su reconstrucción. En noticias del mundo, un día después del ataque a una estación de tren que dejó 52 muertos en Ucrania, el primer ministro británico Boris Johnson sorprendió con una visita a su homólogo Volodymyr Zelensky para rechazar la guerra y entregar apoyo militar.
Luego del ataque con misiles sobre la estación de Kramatorsk, en el que 52 personas murieron, parece no haber una ruta clara hacia el diálogo entre Kiev y Moscú, escenario que preocupa al primer ministro británico Boris Johnson, quien en una visita sorpresa a Kiev se comprometió a proporcionar vehículos blindados y misiles antibuque para apoyar la resistencia ucraniana. Suministramos el equipo, la tecnología, los conocimientos técnicos, la inteligencia para que Ucrania no vuelva a ser invadida, para que Ucrania esté tan fortificada y protegida que nunca más pueda ser intimidada, nunca más sea chantajeada, nunca más sea amenazada de la misma manera. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a otros países occidentales seguir el ejemplo de Reino Unido para contrarrestar los ataques rusos. Debemos presionar aún más a la Federación Rusa, presionar con ayuda efectiva al pueblo de Ucrania en defensa de la Federación Rusa, presionar con sanciones. En una campaña mundial, la Unión Europea logró recaudar 11.000 millones de dólares para ayudar a refugiados y desplazados ucranianos. Las protestas pacíficas en el mundo por los horrores de la guerra continúan. Pero veamos ahora algunas cifras de la invasión a Ucrania. Miren eso, según la ONU, los ataques dejan hasta el momento 4.4 millones de refugiados y 7.1 millones de desplazados. El 90% de las personas que han huido de Ucrania son mujeres y niños. La Fiscalía, además, de Ucrania reveló que 176 niños perdieron la vida y 324 más han sido heridos desde que Vladimir Putin ordenó la entrada de tropas rusas al país. Por otro lado, China se encuentra ante el peor brote de COVID-19 de la pandemia, lo que ha llevado a las autoridades a confinar a millones de habitantes y a preparar camas para hospitalizaciones de emergencia. Bajo presión se encuentra el sistema de salud en China, que pasa por su peor brote de COVID-19 debido a la variante Omicron. Como resultado, el sistema de salud de Shanghái está ampliando las pruebas y el aislamiento de todos los contagiados en centros especiales, sumado a un confinamiento en la ciudad. Esto ha provocado una crisis debido a que los habitantes se quejan de falta de acceso a los alimentos y al sistema médico. A este complejo panorama se le suma también la presión de las empresas chinas, que aseguran que el confinamiento va a provocar una crisis económica interna y a nivel mundial. En primer lugar, es difícil obtener las materias primas y en segundo lugar, es muy difícil entregar los productos a los clientes por falta de camioneros. O también están encerrados o no tienen las pruebas de COVID solicitadas, más todos los permisos que necesita. Una dificultad adicional es la protección a la población de más de 80 años, que solamente la mitad ha recibido 2 dosis, lo que provocó que el gobierno chino autorizara el uso de la píldora anti-COVID de la farmacéutica Pfizer. Y a las 7 de la noche, 27 minutos, retomamos la noticia del momento, del triunfo y de la victoria del cundinamarqués Daniel Martínez en la Vuelta al País Vasco, en una etapa con mucha montaña, también con 3 puertos de primera categoría incluidos. El colombiano dejó en claro que está también para las 3 grandes vueltas. Goga nos entrega más detalles desde España. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Camilo? Muy buenas noches. Cada vez se hace más difícil una victoria World Tour, no solamente por el gran nivel competitivo, sino porque las enfermedades están colmando las nóminas de los equipos. Por eso es que la victoria de Daniel Felipe Martínez es doblemente valiosa. El Ineos Grenadiers fue el único equipo que inició la última etapa de la Vuelta al País Vasco con los 7 corredores con los que inició la carrera, poniendo de inmediato un control en el pelotón, sin preocuparse por la fuga que terminaría reducida a Davide Formolo del UAE Team Emirates, quien fue controlado con 2 premios de montaña por cumplir. Los ataques de los escaladores puros pusieron a prueba la camiseta amarilla. Enric Mas y Nelson Oliveira del Movistar se fueron al piso en la bajada del penúltimo premio. Quedamos en la mitad de los 2 grupos, así que bueno, decidimos esperar a Renko y ir cambiando con él hasta coger a los otros. Daniel prefirió unir fuerzas con el potente Evenepoel para alcanzar a un grupo encabezado por Jonis Aguirre y Alexander Blasov, pero el joven belga volvió a sufrir en la subida final a Arrate, donde Martínez supo controlar la situación para asegurar el segundo título colombiano en la historia de Itzulia. El nivel aquí es bastante elevado, así que contento de ganar esta linda carrera.
Desde Luco, provincia de Álava, Georgina Ruiz Sandoval para RTVC Noticias, conectados 24/7. Regresamos contigo, Cami. Gracias, Goga. Del ciclismo pasamos ahora al tenis, porque una molestia en su muslo izquierdo le costó el paso a la final a María Camila Osorio, que no logró revalidar el título del WTA 250 de Bogotá. El primer set iba perdiendo 1-5, lo igualó, pero al final perdió ese primer capítulo. En el segundo recibió un vendaje que al final sí no le iba a servir de a mucho, porque lastimosamente María Camila iba a caer 7-5, 7-6 frente a Laura Pogossi de Brasil. La final será mañana frente a Tatiana María de Alemania. Intentó María Camila y al final, bueno, se quedó sin nada. Esperemos que mejore, que le vaya realmente bien a la cucuteña de 19 años de edad. Y del tenis pasamos rápidamente a lo que sucede con la Selección Colombia Sub-20. Mañana la invitación está lista. 4 de la tarde, Colombia-Venezuela. Colombia viene de empatar 0-0 frente a Argentina y Venezuela de ganarle 2-0 a Perú. Obviamente la invitación es acá, en Señal Colombia, para que estén sintonizados con lo que se viene justamente con este Sudamericano Sub-20 femenino. Y terminamos con goles de nuestra Liga Colombiana, con la clasificación del Vinotinto y Oro del Deportes Tolima. Golazos, espectacular de Michael Rangel, qué cabezazo, qué gesto técnico para el 1-0 del Tolima frente a Águilas. Y después otro buen gol de Andrés Felipe Ibargüen, gol a lo Luis Díaz, hace la diagonal y el remate al palo más lejano del guardameta. Después el centro de Miranda y otra vez Andrés Felipe Ibargüen para el 3-0 y clasificación del Tolima. 32 puntos llegó el equipo de Hernán Torres. 32 puntos también llegó Millonarios, que también ya está clasificado y listo. En el Campín, gran jugada colectiva entre Ruiz, aparece Macalister Silva, que regresaba, tuvo un gran partido sin lugar a dudas. Maca, el capitán del equipo azul, para el 1-0 frente a la Equidad. Después, salida rápida de Millonarios, otra vez ¿con quién? Macalister Silva. ¿A quién? A Ruiz, y definición de Macalister Silva. Rebota en Andrés Felipe el Pecoso Correa y es autogol. Y al final Pablo Sabac le iba a dar el descuento a la Equidad. Victoria azul y clasificación. Y hasta aquí los deportes de manera rápida. Y en Cultura Lina, la Sinfonía de los Bichos Raros se tomará a Medellín. Sí, señora, y esto será posible gracias a Puerto Candelaria. La banda se encargará de unir baile, música y bichología para presentarles a los paisas un espectáculo de colorido, seres extravagantes y fábulas que narran las diferentes formas de ver la vida. Atención, porque los bichos raros llegarán el 24 de abril al Teatro Pablo Tobón Uribe. Y la emisión, sigan ustedes con la programación de Señal Colombia. Feliz noche. Podrías volar si te hubieras tomado una sopa con las orejas de mi papá. RTVC Noticias, emisión fin de semana. A continuación, cine. ¡Órale! Mecánica.